La clase anterior resolvimos entonces este ejercicio determinando las partes de cada una de esas expresiones algebraicas. Luego avanzamos hoy a lo que son grado absoluto, grado relativo de un polinomio y el término independiente. Luego vamos a mirar cómo algunas expresiones que están escritas en lenguaje cotidiano se pueden reescribir o escribir en lenguaje algebraico. Ya les voy a colocar un ejemplo ahorita para también hacer este ejemplo ahorita en clase. Y lo que es el valor numérico. ¿Qué es eso de valor numérico? Esto también lo vamos a, si nos alcanza el tiempo hoy, vamos a ver cómo se hace. Listo. Lo que es el concepto del álgebra, qué utiliza, en qué se usa, cuáles son las partes de un término, ¿verdad? Lo que es un término, una expresión algebraica, su clasificación e hicimos este ejemplo. Hoy vamos a continuar definiendo lo que es el grado absoluto y el grado relativo de un polinomio. Entonces, en un polinomio se puede determinar eso de grado absoluto y grado relativo. Pero, ¿qué es eso? Ojo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Si es grado absoluto, es respecto a un término que está en el polinomio. Ya les voy a explicar cómo se hace. Son diferentes, pero tienen la misma relación. Esos grados absolutos y grados relativos se sacan con los exponentes que tiene la parte literal. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Aquí hay uno. Por ejemplo, cuando hablamos de grado absoluto, ¿ah? Cuando hablamos de grado absoluto, es el mayor número, digámoslo así, de los términos del polinomio. Un ejemplo, aquí te colocan este binomio. Voy a ampliar un poco esta imagen para que se pueda ver. Aquí te colocan este binomio. A a la 2, ¿verdad? B menos AB es un binomio. Pero el grado absoluto es el mayor de todos. ¿Cómo se saca? Se toma un término y se le suman los exponentes. Por ejemplo, 2 y 1 es 3, que es el que vemos aquí. Se toma el otro término y se le suman los exponentes. El de este es 2. Entonces el grado absoluto será aquel número que surja de la suma de los exponentes de los términos. Ese será el número mayor. ¿Ok? Y ese será el grado absoluto de todo el polinomio. ¿Vale? Entonces tomamos cada término, sumamos los exponentes y el número que sea mayor, la suma que de un número mayor, pues ese será el grado de todo el polinomio o de toda la expresión algebraica. Cuando hablamos de grado relativo, es respecto a una letra. Por ejemplo, ahí también se saca el mayor exponente, pero que tenga una letra específica. Ahí ya no se va a sumar. Por ejemplo, aquí tenemos el polinomio este que está aquí abajo. 2x a la 2y más 3x y a la 3, ¿cierto? Entonces, miramos cuál es en este polinomio, ¿verdad? Miramos en este polinomio y miramos en este polinomio. El grado relativo se puede hacer respecto a una letra. Y eso te lo puedo sugerir yo. ¿Cuál es el grado relativo respecto a X? ¿Cuál es el grado relativo respecto a Y? Es más, tú lo puedes hacer de respecto a las dos variables. Por ejemplo, aquí tenemos X a la 2, ¿cierto? Y aquí tenemos X a la 1 o X sola. ¿Cuál de los dos es mayor? Pues el 2, ¿cierto? Y podemos decir el grado relativo de ese polinomio respecto a X, o sea, todo esto aquí es igual, igual. Pero si lo estamos haciendo respecto a X, es 2. Pero si analizamos la letra Y, aquí es 1 y aquí es 3. O sea que este es el mayor exponente. Entonces el grado relativo respecto a Y es 3. ¿Ves? Se puede hacer respecto a cada una de las letras o de la parte que conforman la parte literal de cada polinomio. Ahora voy a explicar un ejemplo para que esto quede más comprensible. Listo. Vamos a mirar aquí algunas expresiones algebraicas. Bueno, volvemos a los ejemplos de ayer. Si tomamos estos ejemplos y nos piden calcular el grado absoluto y relativo, ¿cómo haríamos? Tenemos el binomio mn a la 2 más 3m a la 2n. Entonces aquí me piden haya el grado, ¿sí? El grado absoluto y relativo
de los siguientes polinomios. Ahí está. Entonces, tengo mi enunciado. Hay el grado absoluto y relativo de los siguientes polinomios. Entonces colocamos, bueno, el grado absoluto, ¿cuál es? Bueno, vamos a mirar. Grado absoluto. Vamos a mirar cuál es. ¿Cómo sacamos el grado absoluto? Como te expliqué ahorita. Tomamos cada término que está ahí y sumamos los exponentes de cada una de las partes de cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí el exponente es 1. 1 más 2 son 3. Y aquí sumamos de aquí. 2 más 1 es 3. O sea, ambos términos tienen igual grado. Cuando nos referimos a grado, nos referimos a los exponentes. Ojo, voy a anotar eso aquí. Cuando nos referimos al grado de un polinomio, de un término, de una letra, nos referimos al exponente. Para que no se le olvide, ¿ok? Pero al realizar la suma en ambos términos, obtengo el mismo número. ¿Qué quiere decir? Que el grado absoluto de ese binomio, porque aparte es un binomio, es 3. ¿Ya? Ese es el grado absoluto de ese binomio. Ahora, ¿cuál es el grado relativo? El que se hace respecto a una letra. Entonces, lo podemos hacer respecto a ambas letras, a M, a N, según la cantidad de letras que tenga. Vamos a hacerlo con las dos. Respecto a M, y vamos a hallar el grado relativo respecto a N. ¿Por qué se llama grado absoluto o grado relativo? Porque ya es algo individual, no es algo colectivo, no es algo grupal, es algo individual. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el grado relativo respecto a la letra M? Entonces, miramos acá, obviamente, los mismos términos. M aquí es 1, pero acá M es 2. El mayor es 2, o sea, respecto a M, el grado es 2, porque es el mayor exponente que tiene la letra M de mamá. ¿Ok? Y respecto a N, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos respecto a N? 1 y 2. Pero el mayor exponente es 2, entonces respecto a N, el grado relativo es 2. Entonces ya tenemos resuelto cuál es el grado absoluto y cuál es el grado relativo de esa expresión algebraica que vemos ahí. El polinomio o el trinomio, para ser más exactos, 7ab a la 2 menos 7b más 4. Ese es el polinomio que tenemos ahora. Ese es el polinomio que tenemos ahí, ¿cierto? Es un trinomio. Ahora, a mí me dicen, bueno, ¿hay el grado absoluto? Bueno, vamos a hallar el grado absoluto de ese polinomio. Absoluto. Vamos a hacerlo con rojo. Utilizamos colores porque es un poco más llamativo. Y vamos a escribir aquí grado absoluto. Bueno, vamos a hacer el grado absoluto primero. ¿Cuál es el grado absoluto? Voy a tomar cada término y voy a sumar los exponentes. Por ejemplo, aquí, de este lado, tengo la letra A, ¿verdad? La A, el exponente es 1. Cuando las letras no tienen nada arriba, ahí se sobreentiende, eso también tengo que recalcarlo, que ahí va un 1. ¿Por qué? Porque las propiedades de la potencia me dice que todo número elevado a la 1 da el mismo número. Lo mismo pasa con las letras. Cuando tú veas una letra que no tiene exponente, ahí por defecto va un número 1. Lo mismo pasa con los coeficientes. Si yo coloco 2b, se sabe enseguida que el coeficiente es 2, ¿cierto? Pero si yo solamente la dejo así, ¿cuál es el coeficiente de la letra que está ahí? 1. 1. 1. 1. El coeficiente, acuérdate de las partes de un término, signo, coeficiente y parte literal. Estoy hablando de que cuando encontremos una letra sola, por defecto el exponente es 1 y el coeficiente también es 1. Si encontramos, por ejemplo, aquí la letra, el término 7b, se sobreentiende que aquí va un 1. No hay nada, se sobreentiende que hay un 1. Lo mismo con la A. Aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Si hay una letra sola, ya se sabe que el coeficiente, que es el que va delante de la letra, es 1. ¿Ok? Eso es para aclarar ahí esa parte. Entonces, ya sabiendo eso, la A tiene un 1 aquí y la B tiene un 1 acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar aquí el 1
y el 2, que son los exponentes, porque estamos hablando de grado. Cuando nos referimos a grado, son los exponentes de una expresión algebraica. Si sumamos el 1 más 2, me da 3 en este primer término. Me voy al segundo término. Anda, pero es que nada más tiene una sola letra. Bueno, 1. ¿Por qué? Porque es el único exponente que hay aquí. Me voy al tercer término. ¿Qué pasa ahí si no hay letras? ¿Qué puedo colocar ahí? ¿Qué pasa si no hay letras? ¿Qué puedo colocar? El 4 ahí no tiene parte literal. No tiene. Este 4 se le da el nombre en álgebra de término independiente. ¿Ok? Anótenlo ahí. Término independiente. Por la misma razón, no tiene ninguna letra por ahí. No tiene exponente, digamos, no tiene parte literal, porque es el término independiente. Se deja lo último también por eso. ¿Ok? Entonces, si no tiene parte literal, entonces aquí va un 0. Sencillo. Si no tiene, 0. Nada, 0, vacío, etc. Ok. Entonces, de los resultados que tengo, yo analizo, bueno, este término, al sumar los exponentes de la parte literal, ¿verdad? Obtengo un 3. Pero como este solamente tiene una letra, esa letra tiene un 1. Y este, como no tiene letra, es 0. ¿Cuál de todos es el mayor? El 3. Por lo tanto, el grado absoluto de ese polinomio es 3. El grado absoluto de ese polinomio es 3. Ok, ya, listo. Eso es todo lo que tenía que hacer. Pero ahora viene, ¿qué cosa? El grado relativo. Y este se hace con cada una de las letras que están ahí. Vamos a hacerlo de este lado. Grado absoluto y también lo que es el grado relativo. ¿Cuántas letras encuentro ahí? 2. A y B. Entonces hay que hacerlo con ambas. Grado relativo respecto a la letra A. Grado relativo respecto a A. Y grado relativo respecto a B. Si tiene más letras, hay que hacerlo con cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, grado relativo. Bueno, entonces me voy a cada una de ellas. Bueno, la A, el exponente es 1. Por lo tanto, el grado relativo de A será 1. Pero B tiene 2. Tiene el 2 y tiene el 1. Selecciono el mayor. El mayor de todo es B a la 2. Por lo tanto, el grado relativo de B sería 2. Entonces eso es lo que les voy a colocar acá. Grado relativo respecto a A, 1. Grado relativo respecto a B, 2. Porque son los mayores exponentes que tiene cada letra. Yo le explico así. El grado relativo de una letra es el mayor exponente que tiene esa letra en toda la expresión algebraica. No solamente en un lado, sino en toda la expresión. ¿Listo? Entonces ese es otro ejemplo. Esa es la diferencia. El grado absoluto toma cada término, suma los exponentes y lo compara con la misma operación, pero en otro término. O sea, hay que hacer la misma operación de suma en cada término, sumando exponentes. Y así, el mayor de todos ellos será el grado absoluto del polinomio. Vamos a hacer otro por acá. Vamos a limpiar aquí. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, repito, grado absoluto lo estamos sacando ahí en color rojo. El exponente de A es 1, el exponente de X es 2. Lo sumo y me da 3. Este, como no tiene más letras, pues se coloca el mismo 3 de arriba. Ojo, es el exponente, no el coeficiente. Es el exponente. Ahora, aquí A tiene un 4 y eso se va a sumar con el 1 que tiene la X. Y eso me da 5. 5. Vamos a quitarle esa raya de ahí mejor. Esto me da 5. Ahora, como el 5 no tiene parte literal, pues eso ni siquiera se considera. Le dejámoslo así en blanco. Entonces, de esos 3, ¿cuál es el mayor? Pues este, porque al sumar los exponentes me da 5. Entonces, el grado absoluto del polinomio que estamos viendo ahí es 5. 5. Listo. Ya está hecho el grado absoluto. Ahora, el grado relativo, voy a hacerlo con azul para no borrar esto que está ahí con rojo. ¿Sabe que rojo es la operación que hicimos para determinar el grado absoluto? Y ahora con azul el grado relativo. Grado relativo respecto a A. Bueno, solamente saco aparte las letras que a mí me interesan, que es la A. Ahí está esta primera, A a la 1.
está también a a la 4, ¿cierto? A la 4. De esas dos, ¿cuál es la que tiene mayor exponente? Pues a la 4, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que el 4 sale como el mayor grado de esa letra. Entonces, el grado relativo respecto a la letra A es 4. ¿Por qué? Porque es el mayor exponente de todas las letras A que están en el polinomio. ¿Ya? Grado relativo respecto a X. Hacemos lo mismo. Sacamos las letras X que están aquí. X a la 2, luego X a la 3, y luego esta X que está elevada a la 1, o X sola. Es lo mismo. De todas esas letras, la que tiene el mayor exponente es esta, que es 3. ¿Ok? Entonces, ese será el grado relativo para X, 3. El grado relativo del polinomio respecto a X es 3, pero el grado relativo de ese polinomio respecto a la letra A es 4. Entonces, esto es algo global, más bien. Esto que vemos acá es algo a nivel general, pero ya esto es a nivel particular. Se toma cada letra del polinomio y se analiza de la manera en que te explico ahí. Listo. Ya tenemos un ejercicio hecho, que es este. Aquí están las operaciones todas. Ahora ustedes van a hacer es el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Menos 1/3 mx a la 4 menos 7xm más x a la 3 más m a la 2 x a la 2 menos 1. Es un polinomio del cual hay que sacar esto, el grado absoluto y el grado relativo respecto a cada una de las letras. Entonces, basados en el ejemplo que ya expliqué, vamos a hacer este ahora. Listo. Grado absoluto de ese polinomio. Bueno, tomamos cada término aquí, obviamente solamente la parte literal, ¿no? Aquí m tiene un 1. O sea que si sumo estos dos, me da 5. ¿Ok? Me da 5. Y me da 5. Si sumo estos dos, obtengo un 2. Aquí, tristemente, un 3, porque no hay más. Si sumo estos dos, obtengo un 4. Este no tiene. Está por allá aparte. Entonces tengo 4, 3, 2 y 5. Entonces el grado absoluto es, o sea, del polinomio es 5. Facilito. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a analizar todas las letras m que hay en el polinomio. Aquí está m a la 1, la primera. Aquí está m a la 1, la segunda. Aquí está m a la 2, que está acá la tercera. Entonces, de todas esas, el mayor exponente es 2. Por lo tanto, el grado relativo respecto a m es 2. Ahora voy a hacer lo mismo con x. Aquí está x a la 4. Luego aquí está x a la 1. Aquí está x a la 3. Y acá de este lado, x a la 2. De todas esas x, la mayor es esta. Tiene el mayor exponente. Entonces, por eso el grado relativo respecto a x es 4. O sea, el mayor exponente, o sea, lo que pasa es que a veces nos confundimos cuando leemos estas palabras extrañas. Cuando decimos grado relativo, en pocas palabras, es como si dijéramos el mayor exponente de la letra X. ¿Cuál es? 4. El mayor exponente de la letra M es 2. O sea, nos estamos refiriendo de la letra M en cada uno de los términos del polinomio. Y cuando decimos grado absoluto, pues ¿cuál es el mayor exponente sumado? Ah, bueno, aquí se suma, pero de todas esas sumas, la mayor es esta. ¡Pum! Sacamos el grado absoluto. Lo que explicamos ahora con estas dos expresiones es el mismo proceso para cualquier expresión algebraica. ¿Ok? Eso no cambia en nada. ¿Listo? Vamos a seguir el mismo proceso. Hay dentro de la álgebra la otra parte que es saber escribir, digamos, expresiones que están en el lenguaje común, ¿verdad? Pero que estas expresiones se pueden escribir en lenguaje algebraico y eso se usa mucho en problemas de matemáticas. Un problema es una situación que puede ser inventada, ¿cierto? Pero que corresponde a una situación real y que de pronto lo sabemos describir con palabras, ¿cierto? Pero esas palabras textuales se pueden escribir en un lenguaje matemático, haciendo uso de lo que llamamos incógnitas o variables, lo que son las cantidades desconocidas. Que en este caso, como ya vimos en la clase anterior, el álgebra trabaja
con cantidades conocidas, que son los números, y trabaja también con cantidades desconocidas, que son las letras. Ah, ok. Entonces, cuando yo me encuentro con un problema que está escrito en lenguaje común, yo puedo identificar dentro de ese enunciado, dentro de ese problema, si, valores conocidos y valores desconocidos. Es decir, puedo interpretar cierta cantidad numéricamente hablando, pero hay otras cantidades que no conozco. Entonces puedo representarla como, como letras o como variables. Vamos a ver un ejemplo con estos tres enunciados que están aquí. El enunciado dice representar algebraicamente cada uno de estos puntos, ¿cierto? El punto número 1, A, B y C. Tenemos aquí tres enunciados distintos. Corresponden a una oración, ¿sí? Pero que está escrita en lenguaje común, ¿sí? Utilizando nuestro idioma. Dice la primera, un tercio del cubo de un número aumentado en 1. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Representarlo algebraicamente, es decir, llevarlo al lenguaje matemático, más bien algebraico, para ser más exactos. O sea, esto aquí es lenguaje común. ¿Sí? El lenguaje común. Usamos español, pero acá lo vamos a escribir en el lenguaje del álgebra. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso, profesor? Primero hay que identificar las variables conocidas y luego identificar las variables desconocidas. Las variables conocidas ya se sabe que son números, pero las variables desconocidas puede ser la letra que tú quieras. A, B, C, X, Y, Z, la letra que tú quieras. Porque como es una letra, ya se sabe que es una variable que no conocemos. Por ejemplo, si queremos representar esta oración, queremos escribirla en lenguaje matemático, dice un tercio. Voy a señalar con azul lo que sí conozco. Un tercio. Dice el cubo aumentado en 1. Eso sí lo conozco. ¿Qué es aumentar? Pregunto, ¿qué es aumentar? Entonces, ojo, ¿qué es lo que sí conozco? Un tercio. ¿Y cómo se escribe eso? En matemática, aquí está escrito con palabras. ¿Cómo puedo escribir eso en matemática? Un tercio. 1/3. Correcto. Un tercio. Eso, mira, estamos pasando lo que está en letras, en lenguaje común, a lenguaje matemático, algebraico. Un tercio. Bueno, ya acabamos con este. Dice, el cubo de un número, o todo lo que está en azul es lo que yo conozco. ¿Qué significa esto de cubo? Cubo. Cuando nos hablan de cubo, es la potencia, es una potencia 3, ¿cierto? Un 3. Pero aquí nos dicen aumentado. ¿Con qué operación matemática relacionamos eso de aumentar? A ver, aumentar. Aumentar en 1. Suma, ok, suma. ¿Y qué aumenta? 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con azul? Los términos conocidos. Un tercio, aquí está, el cubo, un exponente 3, aumentado, suma. En 1, pues el número 1, ¿cierto? Pero ¿cuál es el término desconocido ahí? En la frase, en la oración. Eso de un número, ¿cuál número es? No sabemos. Puede ser 1, 2, 3, el que sea, pero como hay infinitos números, entonces esa es la parte que maneja el álgebra. El álgebra maneja esto de manera general y como no sabemos qué número es, pues le asignamos una letra. ¿Qué letra le colocamos? Escojan ustedes. ¿Qué letra le colocamos? Entonces, ¿qué representa X? Ese número que no sé cuál es, un número desconocido. Ah, ok. O sea que aquí me están diciendo que un tercio y cambio la palabra un número por quién, por la letra. O sea que, ¿cómo se lee eso entonces? Un tercio del cubo de quién.
de X más 1. Ah, o sea que la X es la que está elevada al cubo. Ahora sí, y mira que debe corresponder exactamente como lo tengo escrito acá en la oración. Mira, 1/3 del cubo de un número. Yo no sé cuál es ese número, por eso le asigno una letra. Aumentado, suma en 1. Oh, ahora sí. Listo. Y esta es la expresión algebraica que corresponde a la oración que yo tengo acá. ¿Vale? Entonces, palabras como aumentado significa suma. Palabras como disminuido significa ¿qué? Resta, ¿cierto? Resta. Palabras como el doble. ¿Qué significa eso del doble? Multiplicación. Multiplicación por 2, ¿cierto? Por 2. ¿Qué es eso del triple? Multiplicación por 3. Por 3. El cuádruple, multiplicación por 4. El quíntuple, multiplicación por 5. Pero si a mí me dicen la mitad de un número Dividido por 2. dividido por 2, me dicen la tercera parte de un número. Dividido por 3. Dividido por 3 y así sucesivamente, la cuarta parte, la quinta parte, etcétera. Entonces, todas esas palabras tienen una representación matemática. ¿Listo? Segunda oración dice, la suma de los cuadrados de dos números. ¿Qué es lo que sí conozco? Lo que se ve ahí a la vista. La suma Suma. La suma y cuadrados. de los cuadrados. Este es azul, esto tiene que ser con azul. Suma y cuadrados, son dos operaciones. Tengo una suma y me están diciendo que los cuadrados, entonces tiene que ir uno aquí y otro acá, ¿cierto? Porque son dos números. Ahora, la parte que desconozco, ¿cuál es? Dos números. ¿Cuáles son esos números? Mi hermano, ni idea. No se sabe. No se X sabe. y Y. X y Y. Pero, exacto, mira, ya están poniéndole acelerador, pero podemos asignarle letras, X y Y. En pocas palabras, ¿cómo quedaría entonces eso escrito como en notación algebraica? A ver, X a la 2 más Y a la 2. perfecto, excelente. Mira que corresponde la suma de los cuadrados de dos números, o puede ser dicho de otra forma, la suma de dos números que están elevados al cuadrado. ¿Ya? Entonces, en lugar de Y, colocaremos X a la 2 más X a la 2. La suma de los cuadrados de dos números iguales, pero como aquí no me está diciendo nada, X y Y. Listo. Bueno, al otro. Vamos al otro enseguida. Acá vamos a escribirle aquí abajo. Dice, la diferencia entre un número y su cuadrado. La diferencia entre un número y su cuadrado. Está muy bien. Los términos conocidos son la diferencia. Diferencia es resta. Cuadrado, pues ya sabemos que es un exponente a la 2, que es exponente 2. Un número, pues, no sabemos. X, pues será A, B, C, D, lo que tú quieras. Seleccionaron X. Entonces ya con eso ya en mente podemos construir la expresión algebraica. La diferencia, mírala aquí, la diferencia entre un número X y su cuadrado. Su cuadrado. ¿Ok? Cuando hablan de su cuadrado, está refiriéndose al número anterior. ¿Ok? De pronto ahí no sé si de pronto hubo problemas para escribirlo, pero hay que tener en cuenta inclusive estas expresiones. Un número y su cuadrado. ¿Cuál? ¿El su de quién? El su del número anterior. ¿Ok? Aquí esto si lo escribes con otra letra, por ejemplo, Y menos Y a la 2, eso está bien, porque cumple con la condición. Independientemente de la letra que uses, debe cumplir con las especificaciones que da el enunciado. ¿Listo? Vamos con este otro ejercicio aquí en clase. También vamos a hacer lo mismo. Esto que está escrito en lenguaje común, vamos a escribirlo de este lado en lenguaje algebraico. ¿Ok? La primera, el cuadrado de un número aumentado en 7/4 del mismo número. El segundo, 7/2 de un número disminuido en 4/5.
4/5 del mismo número. El cuadrado del triple de un número. El cubo de un número disminuido en el quíntuplo de un número distinto. Mira que aquí nos dicen el mismo número y aquí abajo nos están haciendo la distinción. El producto entre un número y el cuádruple de otro número. También nos están haciendo referencia a que son dos números diferentes. ¿Listo? Entonces, retomando. Los términos, la parte conocida, cuadrado, aumentado, 7/4. Lo desconocido, pues mencionan un número y luego lo van a mencionar al mismo número, o sea, una sola letra. Y finalmente la expresión algebraica que representa esta situación es x a la 2 más 7/4. El cuadrado de un número aumentado en 7/4 del mismo número. Aquí entonces ya no hay necesidad de rayar porque ya veo que ya están avanzando un poco en el asunto. Entonces dice 7/2 de un número. 7/2 x, perfecto. Ese número no sabemos cuál es. Ya le asignó x. Disminuido resta en 4/5 del mismo número. Ok, o sea, 7/2 x menos 4/5 x. Eso está bien, bien, bien. Entonces, ojo, dice el cuadrado del triple de un número. Ya sabemos que ese número pues puede ser x, ¿cierto? X, pero dice el cuadrado del triple. Nos están diciendo que la operación va de afuera hacia adentro. O sea, te lo voy a escribir acá en la parte de abajo. Vamos a pasarlo acá, esta expresión, hacia acá abajo, porque ya con esto terminamos por el día de hoy con esta expresión aquí. Ya, vamos a borrar esto. Rapidito. El cuadrado, ojo, el cuadrado del triple de un número. La operación va de afuera hacia adentro. Si tú lo colocaste así, no. Porque es el triple del número que está siendo elevado al cuadrado. También se puede leer así. El cuadrado del triple de un número. ¿Cuál es el triple de un número? 3x. Pero de eso se tiene que sacar el cuadrado, es decir, 3x elevado a la 2.